Paulo Coelho de Souza, escritor, autor de canciones, reportero y dramaturgo brasileño. Es uno de los autores más leídos a nivel mundial, con más de 140 millones de libros vendidos en más de 150 naciones, 224 regiones, traducidos a 80 idiomas. Desde octubre de 2002, es miembro de la Academia Brasileña de las Letras. Ha recibido destacados galardones y reconocimientos internacionales. Tiene una larga lista de frases célebres de Paulo Coelho que no deberías perderte, y de las cuales hemos hecho una breve selección. Las dos pruebas más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor de no decepcionarnos con lo que nos encontremos. Si amas a alguien, díselo. Muchos corazones se rompen por palabras que no se escuchan. La calma absoluta no es la ley del océano. Lo mismo ocurre en el océano de la vida. El secreto de la vida, sin embargo, es caer 7 veces y levantarse 8. Todo el mundo parece tener una idea clara de cómo otras personas deben conducir sus vidas, pero ninguno sobre cómo hacerlo con la suya propia. Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. No podemos juzgar la vida de otros, ya que cada persona conoce su propio dolor y renuncia. Una cosa es sentir que estás en el camino correcto, pero otra es pensar que el tuyo es el único camino. Recuerda que donde esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. Las personas no aprenden nunca nada cuando se les dice, tienen que descubrirlo por sí mismas. Nunca podrás escapar de tu corazón, así que es mejor que escuches lo que quiere decirte. No pierdas el tiempo con explicaciones. La gente solo escucha lo que quiere escuchar. Las lágrimas son palabras que necesitan ser escritas. No cedas a tus miedos. Si lo haces, no serás capaz de hablar con tu corazón. Eres lo que crees que eres. Puedo elegir entre ser una víctima del mundo o un aventurero en busca del tesoro. Es todo una cuestión de cómo veo mi vida. Todo me dice que estoy a punto de tomar una decisión equivocada, pero cometer errores es parte de la vida. ¿Qué quiere el mundo de mí? Quieren que no tome ningún riesgo, para volver por donde vine porque no tengo el valor de decir sí a la vida. Hay probabilidad de que ocurran cosas inesperadas en cada segundo de nuestra frágil existencia. Hay momentos en que los problemas entran en nuestras vidas y no podemos hacer nada para evitarlos. Pero están ahí por una razón. Solo cuando los hemos superado, entenderemos por qué estaban allí. Cuando no tenía nada que perder, era libre. Ninguno de nosotros sabe lo que puede ocurrir incluso en el minuto siguiente, y aún así vamos a ir hacia adelante. Porque confiamos. Debido a que tenemos fe. La felicidad es una bendición, pero generalmente es también una conquista. Todos los hombres son diferentes. Y deben hacer lo posible por continuar siéndolo. No todo en la vida es de un color o de otro. Miren sino el arco iris.
Vacía tu mente, deja de pensar en cualquier cosa, solo tienes que ser. El secreto está aquí en el presente. Si se presta atención a la presente, se puede mejorar. Y si se mejora en el presente, lo que viene más adelante también será mejor. El dolor de ayer es la fuerza de hoy. No importa lo que haga, cada persona en la Tierra juega un papel central en la historia del mundo. Y normalmente no sabe cuál. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. La gente es capaz, en cualquier momento de su vida, de hacer lo que sueña. El amor es también una cosa misteriosa. Cuanto más compartimos, más se multiplica. ¿Cómo entra la luz en una persona? Si la puerta del amor está abierta. El mal no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale de ella. El tiempo lo cura todo, ¿no crees? Eso depende. El tiempo a menudo puede empeorar las cosas. Tengo que correr riesgos. No tengo que tener miedo de la derrota. Así debéis hacer vosotros. Manteneos locos, pero comportaos como personas normales. Corred el riesgo de ser diferentes, pero aprended a hacerlo sin llamar la atención. Quien ama esperando una recompensa está perdiendo el tiempo. Todo está permitido, menos interrumpir una manifestación de amor. Uno es amado porque uno es amado. No se necesita ninguna razón para amar. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. Dios juzga al árbol por sus frutos y no por sus raíces. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. Vivir es para probar cosas, contemplando el significado de la vida. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Ama a tu enemigo. Pero no hay que olvidar que no es tu amigo. Cuando alguien se va, es porque alguien está a punto de llegar. La fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. Nadie logra mentir, nadie logra ocultar nada cuando mira directo a los ojos. Cuando yo no tenía nada que perder, lo tenía todo. Cuando dejé de ser quien soy, me encontré. Somos nosotros los que determinamos la rapidez con que pasa el tiempo. Podemos cometer muchos errores en nuestras vidas, menos uno, aquel que nos destruye. Soy un tigre acorralado con ningún lugar hacia el que correr. La única opción que queda es el ataque. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Existen derrotas, pero nadie está a salvo de ellas. Por eso es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotados sin siquiera saber por qué. Se está luchando.
Solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar. Un guerrero de la luz usa la soledad, pero no es usado por ella. Deja de estar pensando siempre que causas alguna molestia, coacción o perturbación a tu prójimo. Si así fuera, la gente ya protestaría, y si no tuviera el valor para hacerlo, es su problema. El guerrero es transparente en sus acciones y secreto en sus planes. Los hombres son dueños de su propio destino. Una búsqueda comienza siempre con la suerte del principiante y termina con la prueba del conquistador. Cada día el sol ilumina un mundo nuevo. Hay momentos en que las tribulaciones se presentan en nuestras vidas y no podemos evitarlas. Pero están allí por algún motivo. Solo cuando ya las hemos superado entenderemos por qué estaban allí. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Cuando todos los días resultan iguales, es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez que el sol cruza el cielo. Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos y por eso la vida vale la pena. Hay un momento para dejarlo todo. Jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que estás decidiendo correctamente. Sabiduría es conocer y transformar. Un hombre tiene que escoger. En esto reside su fuerza, en el poder de sus decisiones. La locura es la incapacidad para comunicar tus ideas. Como si estuvieras en un país extranjero, viendo todo, entendiendo lo que pasa a tu alrededor, pero incapaz de explicarte y ser ayudado porque no entiendes la lengua que hablan allí. Ningún hombre es una isla. Para hacer frente al buen combate, necesitamos ayuda. A cada edad de un hombre, el Señor le da sus propias inquietudes. En todas las lenguas del mundo hay un mismo dicho: ojos que no ven, corazón que no siente. Pues yo afirmo que no hay nada más falso que eso. Cuanto más lejos, más cerca del corazón están los sentimientos que intentamos sofocar y olvidar. Ninguna persona es capaz de escoger sin miedo. No existe ningún pecado en ser feliz. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo lo posible por ayudarla, de la misma manera que ella nos está ayudando. El segundo síntoma de la muerte de nuestros sueños son nuestras certezas. En algunos momentos las personas son incapaces de entender la felicidad. ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? No pretendas ser bravo cuando basta ser inteligente. El camino de la magia, como, en general, el camino de la vida, es y será siempre el camino del misterio. Los errores son una manera de reaccionar. Cuando amamos no tenemos ninguna necesidad de comprender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros. Cada uno tiene su manera de aprender. Acumular amor significa suerte, acumular odio significa calamidad. Cuando crezcas, descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo o sufriste por tonterías.
Si eres un buen guerrero, no te culparás por ello, pero tampoco dejarás que tus errores se repitan. Cada día escojo la verdad con la que pretendo vivir. Deja de pensar en la vida y resuélvete a vivirla. No tenía miedo a las dificultades. Lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros. Algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. El que está acostumbrado a viajar sabe que siempre es necesario partir algún día. La vida no está hecha de deseos y sí de los actos de cada uno. La magia es un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden, es el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que se cree. Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. El primer síntoma de que estamos matando nuestros sueños es la falta de tiempo. Morir mañana es tan bueno como morir cualquier otro día. El primer deseo es importante porque está escondido, prohibido, no permitido. No sabes si estás ante tu otra mitad perdida, ella tampoco lo sabe, pero algo te atrae, y es preciso creer que es verdad. Espero que estas frases de motivación sean útiles y alentadoras para las personas que buscan evolucionar espiritualmente. Mucho ánimo y sigue adelante. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete a nuestro canal y regálanos un me gusta. Es gratis y te ayudará a enfrentar situaciones difíciles o especiales en la vida.